Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La conversión de Anakin Skywalker en un ser completamente mecanizado, conocido a partir de entonces únicamente como Darth Vader, sería uno de los momentos más traumáticos de la venganza de los Sith, ya que en esa mesa de operación veríamos cómo Anakin dejaba atrás todo rastro de humanidad y del lado luminoso, para abrazar para siempre el lado oscuro ahora que lo había perdido todo. Claro, esa escena demostraría cuál traumático sería para Vader aquella dolorosa operación que le reconstruyó su cuerpo, pero en realidad poco hemos visto en las películas acerca de qué fue para Vader vivir en ese cascarón o fuera de él, ya que apenas después del episodio 3 hemos recibido unas pinceladas de unos escasos segundos de Darth Vader, ya sea en una cámara de meditación a bordo de Super Star Destroyer sin su casco en el Imperio Contraataca, o también como lo vimos suspendido en la sustancia curativa de Bacta dentro de su fortaleza en Mustafar en la película de Rogue One. Claro, en esos momentos pudimos apreciar a Vader en un estado sumamente vulnerable, pero jamás pudimos experimentar el verdadero tormento que era para él tener que quitarse o ponerse su armadura, ya que simplemente esto se muestra como un hecho y se prosigue en la historia. Pero debemos saber que el proceso de conectar su cuerpo orgánico con su máscara, al igual que con cada uno de sus implantes de piernas y brazos de la coraza de Vader, era un proceso doloroso y complejo, algo que solo un Sith entendería, ya que no nos olvidemos que Vader era sin su armadura un bulto de cabeza y torso que terminaba en sus 4 extremidades en moñones que a su vez tenían preparaciones ya instaladas para que algunas agujas pudieran insertarse en su cuerpo orgánico y mezclarse así con el de una máquina. Suena tétrico y bastante doloroso, ¿no les parece? Pues justamente así lo era, y el canon actual nos ha demostrado que con el paso del tiempo, Vader, claro, se pudo adaptar a su traje e incluso mejorarlo, pero el dolor, esa emoción básica para que los Sith se hicieran más fuertes, nunca se fue. Y justamente un excelente ejemplo del traumático dolor que sentía Darth Vader al ponerse su armadura después de estar meditando lo tenemos en la novela del nuevo canon de Lores del Sith, una que se sitúa exactamente 5 años después de la venganza de los Sith. Curiosamente, en esta novela se nos ejemplifica perfectamente bien los pensamientos y las sensaciones de Vader al portar esta armadura, algo con lo que había tenido que cargar esos últimos 5 años, pero sobre todo nos da también una muestra de cómo todo ese dolor que sentía Vader lo transformaba en una emoción oscura que lo terminaría motivando, en un retorcido ciclo oscuro que solo los señores de los Sith podrían tener. Así que el fragmento proveniente de esta novela que explica todas esas sensaciones de Vader al momento de ponerse su armadura se explica de la siguiente manera. Vader finalizó su meditación y abrió los ojos. Su cara pálida, marcada por las quemaduras, lo observaba desde el reflejo del transpareacero negro de su cámara de meditación presurizada. Sin la conexión neuronal con su armadura, era consciente de los muñones de las piernas, de sus brazos destrozados, del dolor perpetuo en la piel, y lo abrazaba. El dolor alimentaba su odio y el odio alimentaba su fortaleza. En el pasado, en sus tiempos de Jedi, meditaba para encontrar la paz. Ahora meditaba para refinar su furia. Se quedó un rato observando su reflejo. Las heridas le habían deformado y destrozado el cuerpo, pero al mismo tiempo habían perfeccionado su espíritu y fortalecido su conexión con la fuerza. El sufrimiento afinaba su percepción. Un brazo metálico automatizado hizo bajar el casco y la máscara sobre su cabeza, como una condena cerniéndose sobre él. Los ojos de la máscara, que intimidaban a tanta gente, no podían ni compararse con sus ojos de verdad. Su rostro, lleno de cicatrices, servía con una furia controlada, dominada. El respirador secundario, todavía unido a él, siempre unido a él, cubría lo que le quedaba de su boca y hacía de caja de resonancia para su respiración. Utilizando la fuerza, activó el brazo automatizado, que descendió del modo que la cabeza le quedara cubierta por el metal y el plastiacero del casco y la máscara. Este era el cascarón en el que existía. Abrazaba los pinchazos cuando las agujas neuronales del casco se introducían en la carne de su cráneo y en su columna vertebral. Su cuerpo, su mente y su armadura quedaban unidos en un todo interconectado. Cuando hombre y máquina eran uno, ya no sentía la ausencia de sus piernas, ni sus brazos, ni el dolor en la piel, pero permanecía el odio. Seguía hirviendo de rabia. Nunca renunciaba a estos dos sentimientos. De hecho, nunca se sentía más conectado a la fuerza que cuando ardía de rabia.
con un esfuerzo de la voluntad, dio instrucciones al ordenador para que conectara el respirador primario con el secundario y que sellara el casco en el cuello. Así quedaba totalmente cerrado. Estaba en casa. En el pasado, la armadura le había resultado odiosa, extraña, pero ya no. Se había dado cuenta de que su destino siempre había sido llevar esta armadura. Al igual que el destino del Jedi siempre había sido traicionar sus principios. Su destino siempre había sido enfrentarse a Obi-Wan en Mustafar y perder, y al perder, aprender. La armadura lo separaba de la galaxia, de todo el mundo, lo hacía singular, lo liberaba de las necesidades de la carne y de las preocupaciones del cuerpo que antes lo habían perturbado tanto. Así se podía concentrar únicamente en su relación con la fuerza. Aterrorizaba a los demás, lo sabía y le encantaba que fuera así. Su terror era una herramienta que utilizaba para cumplir sus objetivos. Yoda le dijo una vez que el miedo llevaba al odio y el odio al sufrimiento, pero Yoda se equivocaba. El miedo era una herramienta utilizada por los fuertes para subyugar a los débiles. El odio era la fuente de la verdadera fortaleza. El sufrimiento no era un resultado del dominio del fuerte sobre el débil, el orden sí. Solo por su mera existencia, la fuerza requería el dominio del fuerte sobre el débil. La fuerza requería el orden. Los Jedi nunca lo vieron, entendieron mal la fuerza y así fueron destruidos. Pero el maestro de Vader lo vio. Vader también lo vio y por eso eran fuertes y por eso mandaban ellos. Se levantó, su respiración resonaba en sus oídos, resonaba en la cámara de meditación. Su imagen imponente y oscura se reflejaba en la pared. Con un movimiento de la mano y una orden mental, las paredes de la cámara oval de meditación se hicieron transparentes en lugar de reflectantes. La cámara estaba en sus aposentos privados a bordo de la nave El Peligro. Miró hacia arriba a través de la gran ventana que daba a la galaxia, con sus incontables planetas y estrellas. Sin duda este fragmento es bastante revelador, ya que nos da muchos detalles dignos de señalar sobre Lord Vader. En primera instancia, en este punto, tras más de 5 años de estar insertado en esa coraza oscura, Darth Vader hace ver ese ritual médico de colocar su armadura como algo totalmente habitual. Pero esos son los pensamientos de un Sith tremendamente traumatizado por lo que ha experimentado, ya que Vader menciona explícitamente todo eso acerca de sus quemaduras que seguían presentes y seguían doliéndole, así como continuos pinchazos neuronales, que era un dolor que al mismo tiempo provocaba que su traje se activara. Sin embargo, Vader con el tiempo supo adaptarse y abrazar ese extremo dolor, solo como los Sith podrían hacer, ya que también la novela misma nos dice que Vader dejaba todo ese sufrimiento atrás al momento que se conectaba a esa gran red que era su traje mecanizado. Vaya, él sí terminó por abrazar ese cambio dentro de su esqueleto y se hizo uno con el traje por medio de la fuerza. Él tal cual nos dice que cuando todo estaba conectado se fortalecía de gran manera y era lo único que le importaba. Así que esto es un claro ejemplo, Masters, de ese círculo vicioso de las 4 emociones de los Sith que claramente están presentes en todo momento en lo dicho en la novela, ya que de una retorcida y oscura manera, Vader cada vez disfrutó más y más ese momento de estar integrado en su traje. Sin embargo, el sufrimiento, la ira, el odio y el miedo están en todo momento mencionados y presentes. El dolor como un eterno sufrimiento por lo que había perdido y por lo que experimentaba en su carne. Esto se transformaba en ira porque él mismo nos dice que ahora ya no buscaba la paz, sino que meditaba únicamente para refinar su ira. Así que su mismo dolor lo transformaba en una extrema furia que de cierta manera lo liberaba. Un odio que hacía que todos esos enemigos que un día lo vieran con su armadura negra terminarían por temerle. Vader, pues, lo único que buscaría con todo esto era producir terror, un extremo miedo en todos esos individuos que él veía como simples cucarachas que jamás se atreverían a retarlo por no conocer los misterios del lado oscuro de la fuerza. Esto, pues, es un claro ejemplo del trama por el que viviría Vader y cómo su psique estuvo seriamente trastornada nada más con el hecho de insertarse en su armadura. Lo curioso de todo esto es que nos termina por ejemplificar cómo fue ese proceso de adaptación de un extremo
extremo trauma a un proceso donde él mismo se veía como un ser superior al hacerse uno con la armadura y la fuerza. Vader pues recurría a esto en todo momento en ese ciclo de emociones oscuras para poco a poco irse haciendo mucho más fuerte, y esto sería bastante claro, ya que en este punto no quedarían ni migajas de ese débil Anakin que fue derrotado por Kenobi, o de ese Vader primerizo que fue derrotado por Kira Kinfila en sus primeros días como un Sith mecanizado. Este Vader era un hueso muy duro de roer, porque ya había experimentado antes numerosas torturas, traumas y pérdidas, y todo eso lo habían fortalecido en sus emociones para que en sí terminara disfrutando de una cruel manera en lo que ahora se había convertido. Así que si lo vemos así, por eso Lord Vader se jactaría que Anakin antes que él era un individuo débil, puesto que él mismo lo había eliminado por medio de todos estos procesos para que solo su alter ego oscuro reinara como el más fuerte de los dos. Y claro, justamente así lo haría durante más de 2 décadas, y todo porque Darth Vader aprendería a partir de disfrutar del dolor a potenciar su ira y para odiar al resto de los individuos y con ello propiciar miedo eterno en ellos. Vader pues jamás renunciaría a estas 4 emociones oscuras, porque a pesar del trauma que le causaban, él iría mucho más allá de esto, ya que de una forma u otra terminaban consumiéndolo y haciéndolo el usuario más poderoso en la fuerza que jamás haya existido. Pero si también te interesa conocer 15 datos únicos y raros sobre Darth Vader, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.